Ya tocó Leguizamón, le dio Ábalos. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní por Colombia. Empieza Guaraní a entender también cuáles son los movimientos defensivos del rival. Falló Ortiz en el quite, iba Caña y mete el centro para Fabro, cabeceó en el travesaño, la pelota pegó en la cara interna, picó afuera, se quedó con ella Quiñones, había fallado Ortiz en la salida, Fabro estuvo cerca del primer gol. Joel Benítez, Hermes Valdés. Jonathan Fabro pica, se metió al área Fabro, salió el arquero, chocan Fabro y Quiñones, el árbitro pitó penal Quintana, reclama Quiñones amarilla para el arquero. Van los dos a buscar el balón, a ver, va el arquero, él es el que manotea la pelota. Sí. Para nada penal, No. Para nada penal. Si bien Quiñones va con las rodillas adelante y juega con mucha fuerza los dos brazos hacia la pelota, impacta el balón, lo aleja de las posibilidades de Fabro de decir Tira que Fabro. fue lícito. Tira Fabro, penal para Guaraní. 14 minutos. Le va a pegar Jonathan Fabro. Va Fabro. ¡Gol! Jonathan Fabro le pegó abajo, esquinado, se fue bien Quiñones, esa pelota se metió cerquita del poste. Guaraní se puso arriba con gol de Fabro de penal, le gana por Colombia 1-0. ¿Dónde está Teixeira? Está avanzando Julián para el gol, se metió Mendoza, está Quiñones, palo, le queda Teixeira, se salva por Colombia. El remate de Mendoza que se acomodó con gran serenidad en el área. Desvió Quiñones y pegó en el palo. A Fabro para el gol. Fabro tiene. Quiñones salva. Ortiz no puede alojar el peligro. Domina Cáceres Cañete. Se metió Filippini. ¿No fue penal? Quintana dice que no lo mira el asistente. Para mí Ortiz le cruzó la pierna a Filippini. Se equivoca Ortiz, no rechaza y después está un penalazo tremendo. Un penal muy claro que ahora no sancionó Quintana, cobró el que no era, se olvidó del que sí fue. Sale Joel Benítez, se mueve Teixeira, pica Fabro, fue la pelota larga para Fabro. Con él Bruno Silva, logró girar Fabro, se colocó Teixeira, vino para Teixeira, barrió Ortiz, llegó Caña, salvó Quiñones. Quiñones la sacó al córner, remató Cáceres Cañete. El balón para Espínola, ahora Miguel Medina, recibió Medina. La pelota para Ábalos, se metió Leguizamón, tapó Urrecochea. Otra vez Ábalos, tiró Medina. La gran posibilidad para Sport Colombia la tuvo Leguizamón, salvó Urrecochea al arco de Guaraní. Iba rápido por izquierda, Espínola para Ábalos. Tocó el balón, viene el centro, solo Medina. A Urrecochea la sacó abajo, parecía el empate de Sport Colombia, cabeceó Medina. El pase para Nardelli. Valdés, Cristian Sosa, Fabro lo liquida, Jonathan o no, se mete Fabro, está en el área, enganchó Fabro, le va a pegar, Fabro tocó bajo, solo Notario erró el arco. Lo que se perdió Notario, le pegó muy mal a la pelota. La readelanta, marca Marecos. Ahora Saracho. Ganó Mendoza y le dio a Fabro, y va Fabro y ataca Guaraní. Escapa Jonathan Fabro, sigue Fabro para Mendoza, está en el área, liquida Mendoza. El remate pasa cerquita, volvió a perdonar Guaraní, esta vez tiró afuera Mendoza. Quintana indica que Guaraní acaba de ganarle a Sport Colombia 1-0. Guaraní termina el partido abrazándose con la punta del campeonato. Guaraní 1, Sport Colombia 0. No, había que patear bien esquinado, se tiró muy bien el arquero y seguramente que si no lo pateaba bien lo iba a atajar el arquero, pero nada, contento que ganamos el partido que teníamos que ganar y ahora nada, esperar algún resultado. Sí, me tocó, ¿no? Pero fue un choque, no sé si fue con mala intención, o sea, él chocó, si no la pelota yo la paraba. Vino con la pierna adelante, ahí te tocó. Sí, o sea, yo veo que viene alguien así, que salía con los puños y lo único ahí que hice es tratar de cubrirme la cara nomás, pero sí me choca, no sé si el referee seguro que vio esa intención de chocar al adversario. Nosotros estamos bien parados atrás, hablamos mucho. Por suerte se nos dio ahora los 3 puntos importantísimos. Y bueno, ahora vamos a descansar bien si Dios quiere
vamos a jugar con el puntero Cerro Porteño. Sí, la verdad que sufrimos muchísimo, principalmente el segundo tiempo cuando perdimos la pelota, no pudimos aguantar el aluvión de Sport Colombia. Ellos empezaron a manejar la pelota, nosotros nos dedicamos más a defender y alguna corrida de Fabro fue lo único que pudimos hacer. Pero bueno, hicimos un gol, defendimos y acá lo que vale es que ganamos, ¿no?